El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a conversar de inmediato y abriendo el programa con el doctor Ángel Delgado Silva, constitucionalista y analista político. Hace minutos juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte el señor Gustavo Adriancén. Esa es la pregunta que queremos hacerle al doctor Ángel Delgado Silva. Buen día, doctor Delgado Silva, bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días, muy agradecido por esta entrevista. Un saludo a todos ustedes en la producción de RCR que nos comunica con todo el país. Así es. Y por cierto, un gran abrazo a todos los amigos que lo están escuchando en todo el territorio nacional. A la orden. Bien, doctor Delgado Silva, juramentó hace algunos minutos el señor Gustavo Adriancén como nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto de este importante cargo que va a desempeñar el señor Gustavo Adriancén? Bueno, rápidamente, y creo que esta es en la parte formal, se ha cumplido el trámite correspondiente. La crisis se habría resuelto en teoría y en el papel en pocas horas. Y creo yo que puede ser una señal equívoca si se piensa que esto resuelve un problema que ha salido a luz con la renuncia del señor Otárola. El señor Adriancén tiene, por supuesto, las credenciales del caso, se ha desempeñado como ministro en la cartera de Justicia en otro gobierno, se ha desempeñado últimamente como embajador en la OEA, y es un individuo respetado en el foro nacional. Ahora, vamos a la pregunta de si va a estar a la altura o no de las circunstancias, toda vez que hasta donde yo advierto no ha habido ningún cambio sustantivo en este gabinete y en consecuencia es más de lo mismo. Lo único que se ha producido es la cabeza del equipo ministerial, ya no está Otárola, está Adriancén, y yo creo que el tema es mucho más que nombre, ¿no? Porque el peso que tenía Otárola, su habilidad para haber garantizado en este año y varios meses un grado de estabilidad para un gobierno extremadamente precario, limitado, torpe en general, es, creo yo, atribuible básicamente a la capacidad de maniobra, a la habilidad de concertación que ha tenido Otárola para enfrentar los grandes problemas del país en este año y meses que ya transcurre del régimen de Boluarte. ¿Lo podrá hacer el señor Adriancén. Adrián? Es una duda que tenemos todos. La verdad es que no hay ningún tipo de cambio. No creo que vaya a haber ninguna novedad en la presentación de este gabinete con Adriancén a la cabeza para presentar un nuevo plan de gobierno, si son los mismos ministros, en lo fundamental. Y por eso entonces digo yo que la crisis aparentemente se ha resuelto con rapidez, pero habría que hacer un análisis más profundo y ver si esta crisis no subyace y no está caminando de modo soterrado, de modo subterráneo, por los intersticios de un gobierno que no las tiene todas consigo, que tiene muchas debilidades, como es el gobierno de la señora Boluarte. ¿Cuál sería la fórmula, señor Ángel Delgado? ¿Cuál sería la fórmula entonces para encaminar, hacer que el país arranque de una vez por todas? Porque... Complicado. ¿sí? ¿Cree usted que es complicado? Sí, es muy complicado porque la verdad es que la señora Boluarte, que es presidenta por circunstancias que todos conocemos, y que no tuvo ningún reparo en abrazar el credo de Castillo y con él gobernó el 95% del tiempo de gestión de este señor, el gobierno de Castillo Boluarte que ha llevado al desastre al país, ella en lo fundamental no es garantía de ningún tipo de cambio.
¿no? Y creo yo que el papel de Otárola, con todos los problemas habidos y los defectos y los hechos que podemos analizar después, le dieron un grado de estabilidad. O sea, fue la pieza que articuló, la clave de bóveda, como se dice en arquitectura, que permitió que todos los elementos de un régimen muy precario pudieran mantenerse estables más de un año, cosa que yo creo que es una victoria extraordinaria. Lo que estamos a punto quizá de ver es algo distinto. Es una crisis que se posterga porque el señor Boluarte, perdón, el señor Otárola, en su discurso de despedida, eh, pone poco énfasis y no le pide ningún tipo de disculpa al país por los audios que han sido propagados, ¿no? Pretende decirse que eso es un tiempo pasado, se minimiza eso y él destaca un hecho que no tiene por qué no ser cierto también, que es que aquí ha habido un complot contra él, ¿no? Y imputa a gente dentro del gobierno, a los sectores vizcarristas que durante el gobierno de Boluarte y el propio Tarola han tenido una importante participación. Usted recordará a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, recordará a Paola Bustamante, Ujú, la reemplazo. cual en su ministerio tenía a muchos funcionarios que venían de la época de Vizcarra, tanto así que en una última denuncia hace un mes atrás, muchos de estos funcionarios han sido capturados y están siendo procesados por haber participado en una serie de actos corruptos con Lagarto Vizcarra. Entonces, había una presencia importante de Vizcarra, hay una presencia importante que yo creo que habrá que analizarla en la figura del hermano de la presidenta, que a diferencia de lo que hizo Alan García cuando se dio un problema de menor envergadura, Alan rompió drásticamente con su hermano y le prohibió cualquier tipo de acercamiento a cualquier esfera de gobierno. La señora Boluarte, por el contrario, en dos, tres oportunidades se ha esforzado para decir que actúa honorablemente, que no hay ningún problema, que tiene derecho a reunirse con unos y con otros. Y más aún es de público conocimiento que están tramando armar un partido político, como si la señora Boluarte tuviera futuro político. En fin, pero esta es la gran coartada que le permite a Nicanor Boluarte, pues, conectarse con empresarios para levantar fondos a cambio de promesas y le permite también al señor Boluarte usar los aparatos, los espacios y los funcionarios y los recursos públicos para hacer crecer a su partido político, como ya se ha denunciado por parte de algunas personas. Entonces, ahí se está incubando una crisis de proporciones que podría incluso traer abajo al propio gobierno de la presidencia si es que esta contradicción con Otárola y lo que hoy queda del gobierno se agudiza y entonces estaríamos ante una situación donde el señor Otárola, que maneja información, sin duda alguna, y que por supuesto no es ningún torpe en política, y que ha definido su salida en términos de una lucha contra el vizcarrismo que está dentro del gobierno, y claro, y también se plantea como un héroe que va a luchar contra Antauro Humala. Ve usted, ahí podrían estar perfectamente las bases de una crisis política que ya no solamente alcanzaría a los ministros o al presidente del Consejo de Ministros, sino a la propia presidenta de la República, si es que se involucra, por ejemplo, actos de corrupción de mayor envergadura de su hermano con consentimiento y asentamiento de la señora presidenta. Y ¿Qué? eso lo sabe Otárola, y Otárola va a usar esta carta para poder salir de la responsabilidad penal en la cual se encuentra. O sea, los cargos contra Otárola son serios, que él los minimice y que los esconda tras la idea de un complot político es una forma de presentar las cosas, pero muy probable que en su defensa él empiece a canjear impunidad, inmunidad, algún tipo de beneficios penales si es que esto avanza, a cargo de develar una corrupción mayor que se estaría dando en el gobierno de su ex jefa, la señora Boluarte. Esto se podría considerar como un chantaje en el mejor de los términos. Bueno, es parte de la lucha de la realidad política. El señor Tarola siempre ha estado luchando contra determinados grupos, encabezados principalmente por Boluarte. Y es sin duda, a pesar que él el día de ayer lo exculpó, dijo que no tenía nada que ver ni Nicanor Boluarte, la información que tenemos nosotros es que esa es la principal fuente
para intentar, no de ahora, sino de tiempo atrás, de ponerle, sacar a Otárola el puesto que tenía. Y claro, han usado estos videos para generar un escándalo y han logrado el objetivo. Ahora, la defensa de Otárola, si es que él quiere ver el hecho no como una responsabilidad por haber caído en la tentación de la señorita que le pide favores y que intercambia una serie de prebendas a cambio de no sé qué tipo de relaciones un poco extrañas que tendrán que ser analizadas ya en sede judicial, si habría pues ahí algún tipo de lucha política, ¿no? Ujú. Y ahí en la lucha política eso implicaría pues que él va a tener que enfilar contra determinados sectores del gobierno que supuestamente están tras su caída. Porque ve usted, quienes estén, no son los fujimoristas, no son la fuerza del Parlamento, no son los izquierdistas de Perú Libre los que han precipitado la caída de Otárola, ¿no? Está claro que es una fuerza que actúa dentro del propio gobierno de la señora Boluarte, quizá con su anuencia, quizá con su respaldo, quizá con su consentimiento, y que el señor Otárola ha tenido que blandir su conducta, ha tenido que lidiar con ellos durante meses atrás, ¿no? Eso más o menos era ostensible, pero ahora creo que ya se ha abierto con toda claridad esta contradicción flagrante al interior de un gobierno que, por cierto, es precario, porque en conjunto todos ellos no valen mucho y todos ellos en conjunto no son capaces de dar respuesta a solucionar los graves problemas nacionales en materia de inseguridad, en materia de crisis económica, en materia de atraso del agro, en materia de degeneración de los servicios públicos más importantes, ¿no? O sea que la presencia de Alberto Otárola todavía va a estar vigente durante varios meses en las esferas del gobierno, porque, como dice usted, es un hombre que conoce mucho, que tiene mucha Claro. información y que esa es su carta bajo la manga. No, y además ve usted, el señor Otárola sale con un cúmulo de juicios encima. No solamente la denuncia constitucional que le hizo Patricia Benavides y que va a tener que procesarse, y que por cierto, al no ser ya ministro, carece de la protección, es muy probable que el Parlamento reunido le levante el fuero. Me refiero a la denuncia que se hace por los muertos ocurridos en el sur del país. Ese es un tipo. Luego están las denuncias que también se hizo en los tiempos de Patricia Benavides por este tráfico de influencia con mala utilización de los recursos. Y ahora tenemos el último video sobre el cual ya el Ministerio Público ha tomado conocimiento y ha Mm. abierto un procedimiento, una investigación preliminar. Entonces, ahí el señor Otárola puede, dicen los analistas en materia de derecho penal, haber una responsabilidad que acarrea una carcelería de 15 a 20 años, ¿ah? Lo dicen los expertos, lo dicen los abogados. Yo he estado conversando con ellos y esa es un poco su conclusión. Entonces, ¿cuál es la salida de Vizcarra, de Otárola en esas circunstancias que pueden liquidarlo, no solamente políticamente, sino pueden liquidarlo como persona, si es que termina procesado y termina con un juicio que lo puede llevar a prisión? Es justamente decir que todo esto es una gran maniobra política de sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Otárola? No son los fujimoristas, no son los de Renovación Nacional. Podrían decir que son los de Perú Libre, que están resentidos porque lo sacó, pero hoy día esta gente está disminuida y en el Parlamento no tiene gran peso. Ujú. Hemos escuchado sus declaraciones en contra, pero más allá de pedir, qué sé yo, censuras y no dar la confianza, no tienen capacidad real. El problema que ha tenido el señor Otárola es dentro del propio gobierno nacional Boluarte, que es un poliedro, que es un rompecabezas de varias tendencias. Ahí hay gente que viene de la época de Castillo, está la propia Boluarte que quiere armar su partido político, están los vizcarristas agazapados y que es un peso importante, están algunos sectores caviares que todavía están presentes dentro de ese gobierno y un conjunto de aventureros más. Entonces, esta coalición es muy endeble. No hay la imagen de un gobierno sólido, solvente, capaz de enfrentar los graves problemas del país. Y si a partir de ahora se va a desatar una pugna interna, y Otárola para defenderse va a tener que, para ser coherente con su tesis de que esto le han armado Ujú. sus enemigos políticos, digamos que la investigación fiscal va a caminar pues por lo que diga el señor Otárola
y buscará investigar pues en qué consistió este armado del tinglado por el cual cae. Y él ha señalado que todos estos sectores son sectores corruptos y que lucha contra la corrupción. Entonces ahí hay mucho material inflamable que puede perjudicar directamente a su ex jefa, la señora Boluarte, si es que el hermano Nicanor está metido, como sabemos nosotros, y ha sido un factor importante en la caída de Otárola, sin duda alguna. Han usado estos videos que vienen de atrás a partir de las debilidades humanas y morales del señor Otárola, sin duda alguna, no estoy justificando para nada, Ujú. pero esto no es incompatible con el hecho de que se haya producido pues también un complot político. En fin, el delito cometido sirve también para producir un efecto político. En este caso es sacar a Otárola del medio, lo han conseguido, y Otárola tiene el problema de defenderse ahora en sede judicial de los delitos posibles que haya cometido por su calentura, y él, en su defensa, ¿qué va a decir? Básicamente tendrá que decir que este es un complot político, va a intentar ganar a la opinión pública, por eso es que él se plantea como un aladit que va a combatir a Antauro Humala. Y cuando él nombra, Otárola es inteligente, ¿ah? Cuando él nombra a Martín Vizcarra y a Antauro Humala, está poniendo como blanco a dos archienemigos de un importantísimo sector de la opinión pública en el Perú, de los sectores políticos que combatieron a Castillo. Me refiero a esos sectores de centro, derecha, de derecha, como usted le quiera llamar, que ven en Vizcarra pues al monstruo de las siete cabezas y están asustados pues con lo que podría conllevar un eventual triunfo de Antauro Humala. Por eso que Otárola, con gran habilidad, ahora se coloca en esa posición, toma distancia del gobierno de Boluarte, que ha convivido con los vizcarristas, coloca a Vizcarra como objetivo central y dice, voy a luchar contra Antauro Humala. ¿Se da cuenta? Ujú. Para intentar ganarse el aprecio, la estima, la complacencia o la neutralidad de los sectores parlamentarios que han estado, digamos, que están en contra de Vizcarra, por un lado, que lo consideran lo peor, el archienemigo de la democracia, y Antauro Humala, que también es considerado un peligro por los demócratas y la gente de derecha en este país. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque este asunto va a seguir dando que hablar en la opinión pública. Yo quiero aprovechar el momento que lo tenemos a usted en comunicación. Lo vimos anoche en un canal de televisión a Alberto Fujimori. Estuvo anoche Alberto Fujimori y bueno, hoy se comenta que no tenía cánula de oxígeno, no tenía balón y ayer dando algunos indicios en dónde lo podrían seguir a través de redes sociales. Eh, ¿Sería posible, sería beneficioso para el país No, que yo creo que Alberto no. Fujimori vuelva otra vez a la contienda política? Creo que eso envenenaría más el sistema político. Creo que estamos todos convencidos de que parte de la desgracia peruana en los últimos tiempos es esta polarización que se ha armado entre un intento renovado del fujimorismo de tener vigencia y una ola gigantesca de rechazo que agrupa desde la extrema izquierda a sectores de derecha liberales contra el fujimorismo. Eso ha impedido en tres oportunidades el triunfo de la señora Keiko Fujimori. Fujimori. Detrás de eso está la campaña que le hicieron los fiscales en Vela y Domingo Pérez con la anuencia del gobierno de Lagarto Vizcarra. En fin, y la polarización. Vea, yo he sido una de las personas que ha luchado por el indulto a Fujimori, porque soy de la creencia de que había que terminar con este capítulo nefasto de la historia del país. El señor Fujimori es culpable de los delitos que se le imputa. El indulto no es una amnistía, no borra las faltas y delitos cometidos, no lo convierte en inocente, eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo que hace el indulto es remitir la pena, perdonar el resto de la pena. Se considera que ya 17 años de prisión sobre 25 es suficiente, pues ya con eso basta. Y además, de acuerdo a las tradiciones democráticas y humanitarias del Perú, no hay pena de muerte y no queremos pues que el señor Fujimori termine muerto en la cárcel. Por eso es que se lo escarcela. Y ese es el temperamento de personas
que hemos combatido al régimen fujimorista en los años 90, que no somos fujimoristas y que con toda autoridad hemos dicho sí, que lo liberen para poner punto final, para que acabe esta tensión y nosotros esperábamos que el señor Fujimori iba pues como estaba enfermo, como estaba pues delicado de salud, a retraerse a sus cuarteles de invierno, pasar sus últimos días con la familia y en el calor del hogar, cosa que es un derecho humano fundamental, pero que ya no iba a tener ningún tipo de actividad política. Entonces yo estoy tan sorprendido como usted esta actitud imprudente, temeraria, de un ya octogenario, sin duda un hombre enfermo que no tiene mucho proyecto de vida ya, pero que pretende insistir y esta insistencia le va a meter fuego, una vez más, va a incendiar, va a meterle candela, gasolina, combustible, nafta a la política peruana bastante polarizada. Creo que es un grave error. Los que van a sacar provecho de esta incursión del señor Fujimori, porque ya no es el Fujimori pues de hace 20 años, ¿no? Ya no tiene la energía, ese es la biología ya dictó ya hizo su dictamen, pero sí va a generar la leyenda del antifujimorismo, va a renovar a las fuerzas radicales que en este país, justamente con la bandera contra Fujimori y sus abusos, conquistaron el poder, ¿no? Me refiero a Humala, me refiero a Castillo, me refiero a todas las izquierdas que han gobernado y a los caviares que están detrás de estos gobiernos. Entonces, Creo que es entonces, una mala noticia para Perú. sí, entonces, señor Delgado Silva, ¿cuál sería la intención entonces del señor Alberto Fujimori el volver a aparecer en la televisión, en Bueno, reabrir sus redes sociales? ¿Le estaría haciendo un tremendo daño a su hija si es que tiene la intención de postular a la presidencia de la República? Y otro tema, esto, conexo a este tema, se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de la República la posibilidad de regresar a la bicameralidad, forma de gobierno en el Congreso, forma de trabajar en el Congreso hasta el golpe de Alberto Fujimori. Se va a aprobar seguramente el asunto de la bicameralidad porque se ha visto, se ha comprobado que es necesario una cámara revisora como es el Senado, y Fujimori cerró precisamente de un golpe de Estado y dejó al gobierno sin la posibilidad de manejar un Senado que revisaría los proyectos que se aprueban precisamente en diputados. La verdad es un poco confuso todo esto. no, no, sin duda alguna, ve usted, yo, claro, no puedo saber cuál es la intención, pero sí creo que hay una actitud temeraria, imprudente, de una persona que debería estar agradecida con las fuerzas democráticas que hemos peleado, que lo combatimos en su oportunidad, pero al mismo tiempo le hemos reconocido el derecho de no morir en la cárcel, ¿no? Y de acogerse a un beneficio constitucional como es el indulto. Ahora, si él, despreciando esta generosidad por parte de los peruanos, de las instituciones del Perú, él pretende seguir actuando en política, decir además sandeces como que el gobierno de la señora Boluarte desprestigiado está respaldado por por Fuerza Popular, como dijo en una intervención pasada. Si él va a tener intervenciones de este tipo, simplemente la caldera política peruana se va a exaltar mucho más y eso va a generar que la polarización que nosotros queríamos evitar, lo quiero decir con todas sus letras y con mucha lástima, se vuelva a encender en los peores términos, ¿no? Y repito, no creo yo que Fujimori ya tenga pues fuerza viada como para pretender ser presidente del Perú. Entonces estamos ante una cuestión más bien de tipo frívola, de esas personas que quieren morir pues en su ley, con su estilo, sin importarle lo demás. Y en cuanto al daño a la hija, los Fujimori son expertos en destrozarse. Yo no he visto familia más disolvente que la familia Fujimori. Se odian todos entre ellos, el padre contra la hija, la hija contra el hermano le sabotea, en fin. Creo que la historia de los Fujimori es un capítulo especial y lamentable en la historia del país. Lo que yo sí creo es que el daño que hizo Fujimori al eliminar la tradición constitucional del Perú desde los tiempos de la República, que se crea la República, de tener dos cámaras como una forma de impedir que el poder se concentre en una sola, que haya una especie de cámara que revise, que atempere, que revise lo que hace la Cámara de Diputados, en este caso la Cámara Joven, la Cámara de Representantes. Creo yo que
y que además, repito, ha estado en la tradición constitucional del Perú hasta el golpe de Estado de Fujimori. O sea, ellos dicen, hablan 30 años de una constitución que eliminó el Senado y que nos hizo ser un país unicameral. Pero hay 170 años de tradición constitucional bicameral, con la presencia de un Senado. Y yo quiero recordarle a los amigos que un poco quizás el tiempo hace olvidar que los grandes parlamentarios, las grandes figuras del Parlamento, del Congreso de la República, estaban especialmente en el Senado, no tanto en la Cámara de Diputados, que eran representantes que venían pues por las regiones, por los departamentos. La élite política de este país estuvo siempre en el Senado de la República. Ahí estaban los grandes nombres de la clase política del Perú, y eso le daba al Senado una solvencia, un peso, que inclusive tuvo la fuerza de cortar los arrestos de Alan García joven cuando quiso estatizar la banca. A pesar que el APRA tenía mayoría en el Senado de la República, no acompañó a la mayoría de la Cámara de Diputados que votó servilmente por estatizar la banca propuesta de Alan García, sino que frenó el proceso, lo demoró, lo ralentizó y finalmente ya a través de algunas medidas judiciales se alejó el fantasma de la estatización de toda la banca privada en este país. ¿Se da cuenta? Ajá. Eso, eso hay que reconocerlo, eso es el equilibrio de poderes que existe en toda democracia, y así como hay equilibrio entre el Ejecutivo, el Judicial y el Parlamento, dentro del Parlamento también tiene que haber un equilibrio, y eso se hace montando dos cámaras, como existen en casi todas las democracias de verdad en el mundo entero. Doctor Ángel Delgado Silva, un placer haber conversado con usted unos minutos. A la orden, como siempre, y muchas gracias y muy buenos días. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.